La humanidad ha sido protagonista de sucesos y grandes historias que han dejado huella en la memoria de quienes formaron parte de ellas. Una de las más recordadas, y no porque fuera precisamente una bonita historia, es la Segunda Guerra Mundial, el conflicto bélico más devastador que se haya visto hasta ahora. Dentro de los 6 años que duró esta guerra de tan gran escala, se hallan anécdotas y experiencias horrendas que son dignas de contar, y hoy vas a conocer una de ellas, que es conocida por algo muy particular, pues sus protagonistas no son soldados de bandos diferentes, sino horribles criaturas del reino animal con enormes dientes y una fuerza descomunal. Bienvenidos a esta nueva sección de grandes historias. En los tiempos de la Segunda Guerra Mundial, hubo muchas batallas que acabaron con la vida de muchos seres humanos, y se estima que murieron alrededor de 55 millones de personas en todo el mundo. Una verdadera pesadilla que duró de 1939 a 1945. Entre estas batallas, se llevó a cabo una que hasta el día de hoy sigue siendo motivo de debate entre historiadores e investigadores. Se trata de la batalla de la isla de Ramree, una donde se vieron involucrados dos grandes bandos, los británicos y los japoneses. Pero, ¿por qué es motivo de debate? Pues bien, durante muchos años se ha difundido el mito de que en esta contienda cientos de soldados japoneses murieron devorados por bestias, conocidas como cocodrilos de agua salada. Para entender esta historia, debemos hablar de los dos elementos que la componen, la batalla de Ramree y los enormes reptiles. La isla de Ramree está situada frente a las costas de Birmania, un estado soberano del sudeste asiático que limita con India, Bangladesh, Tailandia, Laos, China, entre otros. Su área es de unos 1.350 kilómetros cuadrados, y en ella se desarrolló una batalla que duraría unas 6 semanas, entre enero y febrero de 1945, pocos meses antes de que terminara la guerra. Tras el terrible ataque a la base estadounidense de Pearl Harbor por parte del ejército japonés en diciembre de 1941, los nipones querían el control de las colonias que estaban bajo dominio británico. 2 de ellas eran Malasia y Singapur. Sin embargo, las tropas británicas terminaron perdiendo el control de la isla birmana de Ramree y la isla vecina de Cheduba, debido a la invasión del Imperio japonés un año después, en 1942. Después de eso, los británicos se vieron obligados a retirarse a Singapur y esperar 3 años para poder lanzar una ofensiva. Ya en 1945, cuando el ejército de Japón se encontraba cada vez más debilitado por los aliados, los británicos se propusieron reconquistar las regiones que habían perdido. Fue así que en enero y febrero de ese año, el 14º Ejército Británico inició un gran ataque utilizando un enorme acorazado y un crucero ligero que bombardearon algunas islas claves de la región, entre ellas Ramree, además de que la RAF, la Real Fuerza Aérea Británica, lanzó varios bombardeos a lo largo de la costa, todo esto con el objetivo de ablandar al incansable ejército enemigo. El 21 de enero de 1945 se llevó a cabo la Operación Matador, que consistía en movilizar los grandes buques de asalto capaces de transportar tropas de infantería y así poder desembarcar en la isla que pensaban reconquistar. A pesar de que la infantería británica había ganado cierta ventaja contra Japón, la batalla no fue en lo absoluto fácil, pues las semanas posteriores al desembarco de los aliados estuvieron llenas de intensos combates entre los dos bandos. Poco a poco, las tropas inglesas fueron ganando territorio, hasta que los japoneses tuvieron que retirarse al interior de la isla. Sin embargo,
La opción de rendirse y ser capturados por el bando enemigo no pasó por la mente de los soldados nipones, por lo que la noche del 19 de febrero empezó la verdadera pesadilla. Se estima que cerca de 1000 tropas japonesas se vieron obligadas a abandonar sus bases y abrirse paso por 16 kilómetros de manglares, infestados de mosquitos, arañas, escorpiones y, claro, cocodrilos de agua salada. Ahora hablaremos un poco acerca de los antagonistas de aquella horrible noche, enormes reptiles que atacaron y devoraron a los soldados japoneses. El cocodrilo de agua salada, cuyo nombre científico es Crocodylus porosus, es conocido como el reptil más grande y peligroso del mundo. Veamos por qué. En las costas y pantanos de Oceanía y el sudeste asiático, habita una temida criatura llamada cocodrilo marino, o de agua salada. Se le considera la especie de cocodrilo más grande porque, siendo adultos, los machos pueden llegar a medir entre 4.3 y 6.7 metros normalmente, mientras que las hembras no suelen superar los 3.5 metros. Vamos a hacer una comparación. Esta escultura que ves en la foto, el David del famoso Miguel Ángel, mide poco más de 5 metros. La persona junto a ella mide alrededor de 1.60. Ahora imagínate un cocodrilo del tamaño de la escultura. Simplemente resulta difícil de creer que estos animales puedan ser tan enormes, pero así es la naturaleza. Y en cuanto al peso, se sabe que los machos adultos pueden llegar a pesar 1500 kilogramos, una bestia de 1,5 toneladas. Las hembras adultas alcanzan a pesar unos 500 kilogramos aproximadamente. Si esos tamaños te parecen increíbles, escucha este curioso pero escalofriante dato. El cocodrilo marino más grande registrado en la historia fue capturado en Australia en el año 1957, midiendo 8.5 metros de longitud y con un peso de 1700 kilogramos. Estos animales son lo que nos queda de los dinosaurios. Además de su enorme tamaño, lo que más asusta de este reptil es su comportamiento dentro del reino animal. Se sabe que son muy agresivos y territoriales, incluso con los miembros de su misma especie, y no se diga con los humanos. Estos cocodrilos han matado una cantidad indefinida de personas a lo largo de la historia. Es por eso que en las playas de Australia muchas veces está prohibido bañarse, porque nunca se sabe si hay uno de estos monstruos acechando por ahí. En cuanto a sus hábitos de cacería y alimentación, este cocodrilo se alimenta prácticamente de cualquier animal que se encuentre. No son selectivos a la hora de elegir su alimento. Cualquier mamífero que se le acerque podría ser presa de su poderosa mandíbula. Es una especie en la cima de su cadena alimenticia, lo que quiere decir que no tiene ningún depredador natural. En cuanto a su alimentación, esta consta principalmente de ciervos, jabalíes, canguros, orangutanes, tigres y, por supuesto, humanos. Dentro del mar pueden devorar peces, tortugas marinas, el gran pez sierra e incluso pequeños tiburones toro. Por cierto, hablando de su mandíbula, el cocodrilo de agua salada cuenta con la mordida más poderosa del reino animal, ya que tiene una fuerza de 1770 kilos de presión, lo que quiere decir, para que te hagas una idea, que sin problemas sería capaz de partirte el cráneo en pedazos, como una sandía. Estos reptiles son letales tanto en el agua como en la tierra. Si bien en la superficie sí son rápidos, dentro del agua lo son aún más, pues pueden alcanzar una velocidad de hasta 40 km por hora al nadar, además de que tienen la capacidad de estar bajo el agua hasta por 2 horas. Todo esto es posible gracias a sus cualidades físicas que lo hacen apto para ser un gran depredador. Cuentan con una membrana nictitante en sus ojos. ¿Qué es esto? Pues en palabras simples, se trata de otro párpado transparente que se cierra para proteger el globo ocular y humectar por debajo de los párpados principales,
lo que les permite ver bajo el agua y estar así por periodos prolongados. Seguramente muchos se preguntarán, ¿cómo pueden respirar bajo el agua tanto tiempo si no son peces? Al igual que muchos otros mamíferos, estos cocodrilos tienen pulmones, pero su respiración es unidireccional, lo que quiere decir que no inhalan ni exhalan como lo hacemos nosotros, por ejemplo. En el caso de ellos, el aire nunca abandona sus pulmones. Cuando el cocodrilo respira, el aire entra por sus fosas nasales, va hacia las coanas, entra a la faringe y laringe a través de un pliegue laringeo que se une a su lengua y las paredes orales, de modo que el aire se quede encerrado en el interior del animal. Te lo voy a mostrar de manera muy simple. Supón que esta bolsita es el sistema respiratorio del cocodrilo. Este se sumerge bajo el agua, tomando el aire que necesita y encerrándolo dentro de él, como una especie de cierre hermético, lo que permite incluso comer en el agua sin que ésta entre a sus pulmones. Como puedes apreciar, el agua no entró a su sistema respiratorio. Sin duda, son criaturas fascinantes. El aire ingresa al animal y se mantiene almacenado en bolsas de aire o estructuras similares y es empleado según se necesite. Después, mediante otro proceso, se produce el intercambio gaseoso de forma lenta si su metabolismo es lento. Otra habilidad que poseen estos animales es que retardan los latidos de su corazón en solo unos pocos latidos por hora, lo que les facilita sumergirse en el agua. Aparte de su extraordinaria habilidad para nadar, cuentan con un excelente oído bajo el agua y son capaces de detectar frecuencias y vibraciones a varios metros de distancia, algo perfecto para cazar a sus presas. Muchos piensan que cuando atrapan a la presa con la mandíbula, la mastican y se la tragan entera, pero esto no siempre es así. Lo que realmente pasa es que atrapan a la presa cuando ésta se acerca al agua, las arrastra y las ahoga, para después empezar a comerlas por pedazos. De esto podemos concluir que no importa lo que hagas, si te metes en su territorio, es muy poco probable que salgas con vida, algo similar a lo que les pasó a los pobres soldados de aquella sangrienta batalla. Regresando a la historia de la isla de Ramree, las tropas japonesas tuvieron que abrirse paso aquella noche por los manglares de la isla, tratando de evitar en todo momento a los mosquitos que transmiten enfermedades, escorpiones y otras alimañas. Pero no solo eso, el barro les llegaba casi hasta la cintura y se estaban volviendo víctimas de la deshidratación y la falta de alimento. Eso sin mencionar que constantemente tenían que esquivar las balas de los francotiradores enemigos escondidos entre los matorrales, pero lo peor estaba por llegar. Los desafortunados soldados se metieron en el territorio equivocado, el territorio de los cocodrilos marinos. Según el capitán británico Eric Bush, los peligros a los que se enfrentaban los japoneses eran muchos, pues los manglares son oscuros tanto de día como de noche, el barro es muy profundo y la innumerable cantidad de insectos suponía un verdadero dolor de cabeza para ellos. Adentrarse en ese oscuro infierno fue la peor decisión que pudieron tomar, y ellos mismos estaban muy conscientes de los riesgos de atravesar los manglares, pero prefirieron eso a rendirse y ser capturados. El resultado de su mala decisión no se hizo esperar. Según el mito de esta batalla, cerca de 1000 soldados fueron devorados por los cocodrilos. Los pocos que no murieron aplastados por las fauces de estas bestias, murieron por la falta de alimento, deshidratación, otras enfermedades o por disparos de los británicos. Se dice que solo 20 japoneses fueron capturados y otros pocos lograron huir. Sin embargo, es aquí donde empieza la discusión sobre si realmente los animales hicieron una matanza de tal magnitud o no fueron tantos los devorados. El mito creció con las declaraciones del naturalista y miembro de las tropas británicas que desembarcaron en la isla, Bruce Stanley Wright, quien en su obra Wildlife Sketches Near and Far declaró lo siguiente:
Esa noche fue la más horrible que cualquiera de la dotación de la ML haya visto nunca. Entre el esporádico sonido de los disparos, podían oírse los gritos de los hombres heridos, aplastados en las fauces de los enormes reptiles, y el vago, inquietante y alarmante sonido de los cocodrilos girando creaba una cacofonía infernal que rara vez se ha igualado en la tierra. Al amanecer, llegaron los buitres para limpiar lo que los cocodrilos habían dejado. Del alrededor de 1000 soldados japoneses que entraron en los pantanos de Rambri, solo unos 20 fueron encontrados con vida. Según Stanley Wright, la mayoría de soldados terminaron devorados por los cocodrilos, y tanto repercutieron sus declaraciones que el libro Guinness de los Récords se basó en ellas para declarar la masacre de Rambri como el peor ataque de cocodrilos jamás visto en la historia. Pero por más increíble que suene el testimonio del señor Wright, muchos historiadores han puesto en duda las palabras del naturalista. Entre ellos está Frank McLean, quien en una de sus obras contradice lo dicho por Wright de la siguiente manera. Al final es un problema zoológico. Si miles de cocodrilos estuvieron involucrados en esta masacre, como afirman algunos, ¿cómo habían sobrevivido estos monstruos antes y cómo sobrevivieron después? El ecosistema de un manglar, con una vida de mamíferos exigua, no habría permitido la existencia de tantos saurios antes de que llegaran los japoneses. Los animales no están exentos de las leyes de la superpoblación y la inanición. Al final, ese problema es una evidencia externa. Lo que el señor McLean quiere decir es que no era posible que hubiera tantos cocodrilos de agua salada en esos manglares. Esto porque, como él mismo lo señala, la cantidad de mamíferos era escasa y los reptiles también pueden perecer por la falta de alimento, a pesar de que pueden pasar un buen rato sin comer, y como recordarás, ellos se alimentan de mamíferos. El otro testimonio que vale la pena mencionar es el del investigador Stephen Platt, quien en el año 2000 viajó a la isla de Rambri para entrevistar a algunos supervivientes de aquella batalla. La mayoría de ellos mencionaron que si bien algunos reptiles fueron los responsables de la muerte de varios soldados, casi todos murieron por la falta de comida y agua potable. Por lo tanto, no hay evidencia suficiente para señalar que un montón de cocodrilos acabaran con la vida de cientos de personas aquella noche. Además, según Platt, si acaso unos 10 o 15 hombres fueron triturados por las bestias. Independientemente del número de soldados devorados por los cocodrilos, resulta una de las más espantosas anécdotas de la Segunda Guerra Mundial y nos demuestra que la historia aún tiene muchos misterios y sucesos que se encuentran entre leyenda y realidad. ¿Tú qué opinas? ¿Crees que en verdad hayan muerto cientos de personas de manera tan horrible? Llegamos al final de este video. Si fue de tu agrado, por favor regálame un like, compártelo y suscríbete a El Escritor del Tiempo. Los cocodrilos son de mis animales favoritos, que sí pueden ser muy aterradores, pero son criaturas dignas de investigación y protección. Supongo que lo mejor que podemos hacer nosotros como humanos es alejarnos de su territorio y dejarlos en paz. Muchas gracias por ver el video. Te dejo en la descripción los enlaces a mi página de Facebook y a mi recién creado perfil de Instagram. Por favor, sígueme. Sin más que agregar, hasta la próxima.